Muy bien, buenos días, bienvenidos a una clase más de matemática. Espero se encuentren bien. Y el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos de nuestra unidad. El primer tema a desarrollar en esta mañana sería el área de triángulos semejantes. Ese sería el primer contenido de esta mañana, área de triángulos semejantes. Bien. Si ustedes pueden observar, la figura que se encuentra detrás, pues son dos estructuras semejantes, las cuales están representando ese concepto de la semejanza que hay entre figuras, ya sea estos triángulos, pueden ser rectángulos, incluso pueden ser cuadrados, y así hay diferentes tipos de figuras que pueden ser semejantes. Así que pasamos a la definición y nos dicen que si dos triángulos son semejantes, entonces sus áreas son proporcionales. La razón entre las áreas de dos triángulos semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. ¿Qué nos quieren dar a entender en esta definición? Es que podemos tener dos figuras en donde una puede ser más grande y la otra puede ser más pequeña. Hay una diferencia entre semejanza y congruencia, porque la congruencia es en donde la figura tiene el mismo tamaño, la misma medida, los mismos ángulos, y en este caso la semejanza pues es distinta, ya que el tamaño de las figuras puede variar. Una puede ser más pequeña, otra puede ser más grande, las medidas son distintas y incluso los ángulos pueden ser distintos. Entonces, entre sus dimensiones existe proporcionalidad. Y la razón que hay en este caso entre estos triángulos, pues es semejante. Es decir, es idéntica, es igual el área que hay entre estos dos triángulos y también la razón que hay entre ellos. Veamos este esquema. Tenemos el triángulo de lados ABC, que es el triángulo verde, que tiene un área sub 1 o área 1, y también tenemos el siguiente triángulo, que es el triángulo eh, DEF. Acá le ha faltado un poco a esta figura, creo que a la hora de editar, ahí la letra D de esa dimensión, pues de la base del triángulo rojito no se colocó. Entonces acá luego tendríamos E y F de ese triángulo rojito que es de área 2. Entonces tendríamos lo siguiente: la razón de semejanza siempre se va a expresar como una fracción. La razón de semejanza, en este caso de los triángulos, del triángulo grande hacia el triángulo pequeño, estaría dado de la siguiente manera: A sobre D, en donde A es la base del triángulo verde y D es la base del triángulo rojo. Y eso sería expresado de la siguiente manera: si nosotros quisiéramos despejar la variable A, que en este caso es la base, a la hora de despejar tendríamos que pasar la letra D a multiplicar con la R. Y es el proceso que se ha hecho, en donde ya nos queda despejada la variable A igual a R por D. Así quedaría expresada esa variable A, que repito, es la base en este caso. Eso sucede con el triángulo grande, del triángulo grande al triángulo pequeño, relacionando la base. Ahora veamos la altura o la letra B en este caso, siempre partiendo del triángulo grande al más pequeño. ¿Cómo sería esa razón entre esas dimensiones? La razón entre esas dimensiones sería B sobre E, siempre del grande al pequeño. ¿Puede hacer que cambie? ¿Puedo ir del más pequeño al más grande? Sí, se puede dar. Pero en este caso, para el ejemplo, pues hemos tomado que va desde
la dimensión más grande hacia la dimensión más pequeña. Y la razón estaría dada como B sobre E, en donde si nosotros despejamos la variable B, en este caso que representa la altura del triángulo grande, del triángulo en verde, nos quedaría despejado como B igual a R a la razón multiplicado por E. Bien, y también podemos realizar eso con la variable C. En este caso, la variable C, que va desde que es la parte más grande del triángulo verde, se relacionaría ¿con quién? Con la variable F. Y la razón de esas dimensiones estaría dado de la siguiente manera. De la siguiente manera. Dado como R igual a C sobre F, despejamos la variable C y nos quedaría C igual a la razón multiplicada por F. Ese proceso no está, pero desde ya se los comento. Entonces, luego, ¿qué realizamos? Realizamos, bueno, hemos observado que al despejar cada una de las variables del triángulo grande hacia el triángulo pequeño, hay un común denominador y es que la razón siempre se va a multiplicar ¿por quién? Por las dimensiones del triángulo pequeño. Eso nos permite a nosotros igualar las áreas, Acá observan donde la variable A sub 1, que es el área 1 es igual a un medio de A por B, y eso es igual a un medio de ¿quién? ¿Quién era A? En este caso, A era RD. Entonces se sustituye. En lugar de A coloco R, la razón multiplicada por D. Y luego signo de multiplicación, que en este caso es un punto. Eso se multiplica ¿por quién? Por la variable B, pero ¿quién es B? Es la razón multiplicada por E. Luego se hace esa multiplicación, el proceso, y el área A sub 1 sería igual a un medio de ¿quién? De R al cuadrado. ¿De dónde sale ese R cuadrado? Sale de multiplicar las variables R por R, se suman sus exponentes, R por R sería R cuadrado y D por E nos daría DE. Y eso va a ser igual a el radio elevado al cuadrado por un medio de D por E. ¿Y quién es D por E? Un medio de D por E es el área número 2, es decir, del triángulo más pequeño. En conclusión, ¿a qué queremos llegar? A relacionar las áreas de la siguiente manera, en donde si yo tengo una figura que es semejante a otra, el área de esa figura grande va a ser igual a ¿qué? A que yo eleve al cuadrado la razón de semejanza y al elevar al cuadrado esa razón de semejanza se va a multiplicar por el área de la segunda figura, que en este caso es la figura más pequeña. Pero sin más preámbulo, para poder entender eso, veamos este ejemplo número 1. Nos dicen, calculemos el área del triángulo cuyos lados son el doble de otro triángulo y cuya área es de 120 centímetros cuadrados. Veamos, vamos a darle solución a nuestro ejemplo. No sé si hay alguna inquietud con respecto a la presentación antes de iniciar el ejemplo. No sé si tendrán alguna inquietud con respecto a esto. ¿Me lo hacen saber? No. Ok. ¿Alguien más? No sé si tendrá nadie. ¿Tiene alguna inquietud? Ok, perfecto. Entonces puedo continuar con nuestro ejemplo. Bien, eso es lo que nos dice el problema. Nos dicen que calculemos el área de un triángulo cuyos lados son el doble de los de otro triángulo y cuya área es de 120. Acá hay una palabra clave que es
cuyos lados son el doble, cuyos lados son el doble. ¿Qué nos quiere dar a entender ese cuyo lado es el doble? ¿O qué nos quiere dar, qué nos quiere decir? La palabra clave es esa, cuyos lados es el doble. Nos quieren dar a entender la razón, en donde la nombramos como R y como dicen que es el doble, el número que representa doble sería el 2. Entonces ahí colocamos nuestro 2 primeramente como R y ya se recordarán del ejemplo anterior, de la definición anterior que teníamos lo siguiente, área sub 1, eso va a ser igual a R al grado, a R al cuadrado multiplicado por el área de la segunda figura. Esa es la fórmula que teníamos anteriormente. Entonces, nosotros vamos a, según este problema, a recabar la información, poder sustituirla en esta fórmula y así puede dar solución a nuestro pequeño problema. Primero ya tenemos la letra R, ya la tenemos, que es esta que yo voy a tener que elevar al cuadrado. Y ahora nos dicen que el otro triángulo, bueno, es el doble de los de otro triángulo y cuya área es de 120 centímetros cuadrados. ¿Qué ha pasado en este caso? Ya nos están dando a quién, a el área. Miren, acá voy a denotar lo siguiente con azul, cuya área es de 120 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué nos están dando? Ya otra, según la información de la segunda figura, miren, esa área sub 2 ya nos la están dando, que es 120 centímetros cuadrados. Entonces acá voy a poner como en rojito a sub 2 igual a quién? A 120, vamos a hacer de mejor manera ese 1 a 120 centímetros cuadrados. Ya nos lo dan. Y entonces simplemente voy a usar esta fórmula, ya que completé los elementos de la fórmula, voy a usarla para determinar el área de la primera figura. Acá me piden calcular el área del triángulo, es decir, de esa primera figura. Imaginémonos que en este momento estamos tratando la información de dos triángulos. El triángulo grande, si ustedes recordarán en la definición y en las fórmulas anteriores, estaba un triángulo verde grande y un triángulo pequeño rojo. Entonces, acá vamos a determinar el área del triángulo grande, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo en este momento, que determinemos junto con los elementos del problema. Entonces, usamos esa fórmula, área sub 1 va a ser igual a que en lugar de R, yo voy a poner el número 2, ya que R es igual a 2, la razón. Entonces, coloco el número 2, lo elevo al cuadrado, porque así me dice la fórmula, elevarlo al cuadrado, y ahora eso lo voy a multiplicar ¿por quién? Por el área sub 2, pero ¿quién es el área sub 2? Esta de acá. Área sub 2, aquí está. Entonces, voy a abrir paréntesis y la coloco 120, ¿qué? 120 centímetros cuadrados. Bien, ahora que he sustituido mis elementos en la fórmula de esa área sub 1, que es el triángulo grande, simplemente resuelvo los procesos. 2 al cuadrado me da 4. Bueno, lo vamos a hacer así directamente. 2 al cuadrado, 4. 4 por 120 me da 480. Y ahí ya he dado solución a mi problema. Ya he calculado el área de ese triángulo más grande que a mí me pedían determinar. No sé si me he logrado dar a entender hasta este momento con el proceso. ¿Me Sí, confirman? Perfecto. Entonces, ¿qué me representa? Creo que ya lo he dicho, pero vamos a ver si es cierto. Veamos, ¿qué me representa esta área sub 1? Es igual a 480 centímetros cuadrados. ¿Qué me va a representar a mí?
Hola, hola. Pensemos un momento, ¿qué nos representa esa área que hemos encontrado en este momento? El área del segundo triángulo. El área del segundo triángulo, ¿el triángulo pequeño o del triángulo grande? Del triángulo grande porque 480 es el doble de 120. Exacto, perfecto, exacto, eso es. Muchas gracias, Sofía. Exacto, eso nos representa. El área sub 1 es el área del triángulo más grande. Y ahí pues logró hacer ese análisis muy bien hecho, que 120 es más pequeño. Entonces el área, el triángulo tiene que ser más pequeño. 480 es más grande, entonces es del triángulo grande. Perfecto, entonces continuamos con nuestra presentación. Me voy a ir a la diapositiva en estos momentos y continuamos. Bien, ahora pasamos al siguiente tema que se llama volúmenes de sólidos semejantes. Ese es el otro contenido que vamos a estar desarrollando. Ya vimos el área de triángulos semejantes, ahora vamos a volúmenes de sólidos semejantes. Ese es el otro contenido que vamos a estar observando en esta mañana. Bien, continuamos con la presentación. Si dos son semejantes, entonces sus volúmenes también son proporcionales. La razón entre los volúmenes de dos sólidos semejantes es igual al cubo de la razón de semejanza. Básicamente acá sucede lo mismo que en el caso anterior cuando tratábamos con el área de esos triángulos. Acá ustedes observan que siempre se ha despejado la letra R para determinar la dimensión del triángulo pequeño. Aquí sucede algo importante, que ya no parto yo del triángulo grande hacia el más pequeño, sino que ahora sucede un proceso contrario. Voy a iniciar partiendo del triángulo, perdón, de la figura, en este caso es un paralelepípedo, si no me equivoco, así se le dice, eh, o así se conoce también a esta figura de tercera dimensión. Entonces, voy a partir de la figura 1 hacia la figura 2 o de la más pequeña hacia la más grande. Y ahí pueden observar que se ha despejado la variable a igual a r a la razón por d, luego la variable b, que siempre pertenece a la figura 1, que es la más pequeña. Eso va a ser igual a la razón multiplicada por e. E es la dimensión que está en la figura más grande y también se ha hecho con la variable c, que es el proceso que les comentaba yo con los triángulos. Acá se han hecho procesos y al final siempre obtengo una fórmula similar a la anterior, en donde aquí, ya, como ya no estoy hablando de área, la razón ya no la voy a elevar al cuadrado, sino que la voy a elevar una potencia más, así al cubo. Bien, ¿alguna inquietud con esta definición de la fórmula? No. Ok, continúo. Espero que vayan haciendo sus apuntes para ir saliendo ya con la primera actividad. Bien, entonces continuamos. Vamos a este otro ejemplo. Nos piden que calculemos el volumen, perdón. Solo voy a revisar ese comentario. Bueno, dice no, Dayanara Ticas. Ok. Bien, nos piden el ejemplo, calculemos el volumen de un prisma rectangular cuyas aristas son la mitad del prisma y su volumen es de 216 centímetros cúbicos. Veamos qué nos quieren decir. Analicemos ese problema que nos están dando. Esperemos que cargue nuestra pizarra digital y vamos a darle solución.
Ok, acá tenemos nuestro problema y vamos a partir siempre de la fórmula que se ha definido anteriormente, en donde, perdón, aquí ya no es área, aquí va a ser la letra V, si no me corrobora, sí, la letra V, perdón, en donde el volumen sub 1 va a ser igual a ¿quién? A un razón, a un R, a una variable R elevada al cubo, y eso multiplicado por ¿quién? Por el volumen de la segunda figura. Volumen de la primera figura va a ser igual a la razón elevada al cubo por el volumen de la segunda figura. Ahora hay que determinar los elementos dentro del problema, nuestros elementos o la información para simplemente sustituirla en esta fórmula. Nos dicen que, o nos piden calcular el volumen prisma rectangular, cuyas aristas son la mitad. Observen, acá ya nos dan la palabra clave, perdón, que se llama mitad. Las aristas, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un triángulo de este tipo, voy a hacerlo de esta manera, ¿sí? Me disculpan el horror de dibujo que voy a hacer en estos momentos, pero solo para darle explicación de las aristas. Bien, las aristas que son, cuando tenemos figuras de 3 dimensiones, las aristas son cada una de esas líneas que unen los vértices. Esta línea de acá, esta es otra arista, esta es otra arista, esta es otra arista. ¿Y cuáles son los vértices? Son las esquinitas. Entonces las aristas unen cada uno de esos vértices, forman cada una de esas esquinitas, las aristas. Por ejemplo, en este cubo hay 12 aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aristas. Bien, entonces esas son las aristas, las líneas que unen los vértices o las esquinitas de la figura. Entonces ya nos dicen que las aristas, la arista son la mitad de las del prisma. Entonces, ahí está la palabra clave. R nos dicen que es la mitad. ¿Cómo representamos la mitad? El doble lo representamos con 2, ¿verdad? Pero la mitad, en este caso, la mitad de 1 es como que tengamos el número 1 partido entre 2 o dividido entre 2. Pero para una mejor expresión, pues lo dejamos como un medio. Esa sería nuestra razón de un medio. Y ahora seguimos con lo siguiente. Nos dice del prisma es de 216 centímetros cúbicos. Entonces, B sub 2, ¿cuánto va a valer? 216 centímetros cúbicos. Bien, entonces ya que hemos analizado los elementos del problema, ya tenemos todo para poder sustituir en nuestra fórmula. Entonces venimos acá y decimos lo siguiente, que el volumen de la figura 1 va a ser que nosotros tengamos la letra R o la razón elevada al cubo, pero en este caso, ¿quién es R? Un medio. Colocamos un medio en lugar de R y la elevamos al cubo. Eso se va a estar multiplicando por el otro volumen de la segunda figura, que en este caso es 216 centímetros cúbicos. 216 centímetros cúbicos es el volumen de la segunda figura. Ahora resolvemos ese volumen. Si nosotros elevamos un medio a lo que es el cubo, van a observar lo siguiente. Bueno, vamos a las propiedades de las potencias. 1 al cubo me daría 1. 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1, ¿sí? Ahora, 2 al cubo me daría 8. Y eso se va a multiplicar por 216. 216 centímetros cúbicos. Ahí me corrigen estas letritas que por cuestión del mouse pues no las he colocado muy bien. Ok. Entonces el volumen de esa figura
sub 1 sería el siguiente. Acá multiplico. Observen ustedes, estoy multiplicando un número fraccionario por un número entero. ¿Qué hago? Convierto mi número entero a fracción. ¿Cómo lo convierto a fracción? Agregando un número 1 que al inicio era imaginario, pero ahora ya lo he agregado. Agregando ese 1 debajo de 216, yo ya convierto a fracción entero, que es 216. ¿Y qué sucede cuando estoy multiplicando números, cuando estoy multiplicando fracciones o números fraccionarios? Simplemente multiplico el numerador, perdón, con el numerador y el denominador con el denominador. Es decir, 1 por 216, 216. Siempre se mantiene como 216. 216. Eso sería entre, coloco la línea de fracción, 8 por 1, 8. Ahora, centímetros cúbicos. Bien, y acá si realizamos esa división, 216 entre 8 nos daría 27. Bien, entonces el volumen de la figura número 1 sería 27 centímetros cúbicos. Ahora, pregunta. Este volumen que yo acabo de obtener corresponde a qué tipo de prisma rectangular, a un grande o a un pequeño. Aún pequeño porque el 27 es mucho menor que el 216. Exactamente, corresponde al volumen de un prisma bastante pequeño, porque el volumen es 27 y pues el anterior, el volumen 2, era 216, es muchísimo, pero muchísimo más grande que 27. Así que ese sería el análisis y la solución de nuestro ejemplo número 2. ¿Hay alguna duda, pregunta con este proceso, chicos y chicas? No. Ok. Bien, entonces, vámonos a la presentación. Ya hemos finalizado nuestro segundo ejemplo y continuamos con nuestra presentación. Y ahí se termina. Observen, ya hemos finalizado la clase y pasamos a la actividad. La actividad va a ser su control de lectura siempre, que repito, vamos a finalizar siempre en cada clase con los controles de lectura, que los controles de lectura corresponden a la clase que hemos tenido presencialmente.